Bueno, acá tenemos un árbol de lo que son las máquinas eléctricas. Habíamos visto, ya casi como cosa del pasado, las máquinas estáticas y habíamos visto que teníamos las estáticas y las rotativas. Las estáticas eran los transformadores, son los transformadores. Y después tenemos las máquinas rotativas. Dentro de las máquinas rotativas, los elementos que tenemos son motores y generadores. Dentro de lo que son motores y generadores, me voy primero hacia la rama esta, que no es la que vamos a tratar ahora, pero están las máquinas rotativas de alterno, motores, generadores. Lo que es motores, tenemos tres tipos de motores, que son los de inducción, los universales y los síncronos. Los de inducción, que son los asíncronos, dentro de esos están los trifásicos, los rotor bobinado y de jaula de ardilla, conocido como jaula de ardilla, que son los que se usan, los de jaula son los más utilizados en la industria. Después están los monofásicos, de condensador, de fase partida, que son, por ejemplo, el de lavarropa, el de la bomba de la pileta. ¿Quién sabe el motor universal, por ejemplo, dónde se usa? ¿Nadie sabe? ¿Nunca escucharon hablar No, de profe. motor universal? Por ejemplo, los ventiladores de techo, la licuadora. Bueno, después están los motores síncronos. Todo esto ya lo veremos en su debido tiempo. Y lo que son las máquinas de continua, ¿no? Y dentro de lo que son los motores, tenemos diversos tipos de los excitación shunt, en serie, compound y de excitación independiente. Eso sería el trayecto que vamos a recorrer por este lado a partir de ahora. Como para arrancar el principio básico, digamos, es nosotros ya esto ya más o menos lo venimos viendo cuando vemos el transformador, y para el caso este de las máquinas rotativas ya aparece una FEM. Fíjense cómo es la disposición ahora. Tenemos un campo magnético, acá un imán, bobina, ya veremos, un conductor de longitud L, que ahora se mueve. Tenemos un conductor que se mueve de una determinada longitud, que se mueve en un campo magnético a una velocidad v. Este conductor forma un ángulo con el campo magnético. O sea que esto se mueve y va a ir cortando las líneas estas de campo magnético. La fórmula de la tensión que se induce es el campo por la longitud, por la velocidad, por el seno de ese ángulo. Si las magnitudes, como dice ahí, son perpendiculares, o sea, el campo magnético es perpendicular al cable y a la dirección del movimiento, la fórmula va, o sea, el seno de 90 grados es 1. Así que la tensión inducida va a ser B por L por B para el caso este de que las magnitudes sean perpendiculares, y nos regimos por la regla de la mano derecha. Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Ahora, o sea, tener en cuenta que ahora ya no tenemos elementos estáticos como el transformador, sino que ya acá los conductores estos ya se están moviendo en un campo magnético. Fíjense, acá está representado el conductor este que se mueve. Ya estas crucecitas indican que el campo magnético es entrante hacia la pantalla, ¿no? Bueno, acá podemos ver que tenemos el conductor, se mueve a una velocidad v, un delta x, o sea, una distancia. Acá haciendo unos reemplazos
en la fórmula, la velocidad es espacio sobre tiempo, reemplazando, llegamos a que la tensión es la variación del flujo con respecto al tiempo, que eso ya lo habíamos visto también. Entonces, el hecho de que el conductor se mueva en el campo magnético cortando las líneas del campo genera una FEM, ¿no? De esta forma o de esa. Fíjense acá, si los conductores activos forman parte de una espira, porque yo recién estaba mencionando un conductor longitudinal, digamos. Ahora, si ese conductor es una espira que está girando en un campo magnético, fíjense que acá tenemos el polo norte, el polo sur, puede ser un imán o puede ser, podemos tener bobinas acá. Lo que ahora tenemos es un generador. Yo pregunto algo. Si es un generador, ¿qué es un generador? ¿Quién me dice? Fíjense ahí el dibujito, qué es lo que sucede. Algo que transforma un tipo de energía en otra. Ahí va. ¿Qué tipo de energía en qué tipo de energía transforma? Ahí está transformando cinética magnética a eléctrica. Energía cinética a eléctrica. ¿Y esa energía cinética en qué, cómo se genera? ¿Quién la genera? Los campos magnéticos. No. Sería algo externo, como, no sé. ¿Cómo? ¿Cómo ser qué? Por ejemplo, en las plantas hidráulicas, Ahí va. agua. Ahí va. Ese es un ejemplo. Esa sería una central hidroeléctrica, una central nuclear que va a generar el vapor para mover una turbina, que esa turbina va a ser la que va a generar ahí la electricidad. Entonces el generador, si tenemos el campo magnético, tenemos yo estoy hablando de una espira, ¿no es cierto? Ahora pensemos esto, ya nos vamos hacia adelante. Esto es una sola espira, ¿ok? Entonces, observen en el dibujito cómo yo tengo estos dos medias cañas, llamémosle, con media circunferencia, que están de distinto color por algo. Fíjense, esto color negro, no sé si alguien sabe qué es. Fíjense que ahí hay una circulación de corriente, la lamparita va de cero, se va como aumentando la intensidad, disminuye la intensidad, se pone en cero y se vuelve a repetir. Los carbonos. Exactamente. Estos serían los que normalmente le llamamos los carbones, que están apoyados sobre ¿en qué? ¿Qué son estas medias cañas que se ven ahí? El rotor. Claro, esto sería el rotor, pero estas medias cañas son las escobillas o qué. A ver. O las escobillas son los carbones. No, las escobillas son los carbones. Son constantes, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, no hay problema. Pero ahí va cerrando la idea. Bueno, ¿se entiende? Entonces estamos a través de un esfuerzo mecánico, de un trabajo mecánico, que es algo. Yo podría ser un tipo en una bicicleta, que la bicicleta está moviendo ese rotor. ¿Se entiende? Así como una turbina que cae agua, mueve el rotor y genera una corriente y prende la lámpara. ¿No es cierto? En el auto, por ejemplo, ¿qué
tenemos como ejemplo de esto? En el vehículo. El alternador. El alternador. ¿El alternador qué hace? Genera tensión. ¿Y quién hace mover el alternador? La correa de accesorios. La correa que va a una polea del motor a nafta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, fíjense que ahí tenemos otro ejemplo de generador. Acá estaríamos hablando también de, como dijimos, de un generador en una central, ¿no? Esa es la fuente de generación de tensión para una ciudad, obvio. La central nuclear, la hidroeléctrica, la termoeléctrica, etc. Bien, o sea que un conductor que se mueve en un campo magnético se genera una FEM, por un lado. Ahora, fíjense esto, la fuerza sobre un conductor rectilíneo, o sea, yo tengo un conductor de longitud L sometido a un campo por el que circula una determinada corriente, en la cual el campo puede tener un determinado ángulo. Supongamos que son los parámetros todos perpendiculares, va a ser el seno de 91, entonces nos va a quedar que se genera una fuerza que es proporcional a la corriente que circula por ese conductor, a la longitud del conductor y al campo. ¿Vamos? Y acá en este caso, la fuerza, no la FEM o la fuerza, acá, para este caso, usamos la regla de la mano derecha. Para la fuerza que se produce ahora, cuando un conductor se mueve o está sometido a un campo de una determinada longitud, se usa la regla de la mano izquierda que ven ahí. El pulgar me indica el sentido de la fuerza, hacia dónde hace fuerza el conductor, el índice el campo magnético y el dedo medio la corriente. Estamos hasta acá, o sea que aparece conductor ya en movimiento, se genera una FEM y también se genera una fuerza. ¿Estamos hasta acá? Fíjense, esa fuerza genera este efecto. El campo más el conductor con la corriente que circula, que ya sabemos que se va a producir la ley de Ampère, ya todo esto ya lo hemos visto, se va a producir una deformación en el campo. Esa deformación es básicamente la fuerza que se genera como resultado de esto, de la corriente, la longitud y del campo magnético. Bueno, acá vemos de nuevo el dibujito. Fíjense que anteriormente teníamos una resistencia acá, porque ese era el generador. Y este caso, ¿para qué sería? ¿En qué caso sería acá? ¿Qué caso sería este? Un motor sería. Este sería el caso del motor. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros tenemos una tensión acá, una fuente, cerramos la llave y se produce el desplazamiento del conductor debido a esa fuerza. Esa fuerza hace que se genere el desplazamiento. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Entonces esa fuerza, ese movimiento, ahora nosotros vamos a transformar un trabajo eléctrico ¿en qué? Energía cinética. Sí, en un trabajo mecánico. Sí. Yo ahora alimento el motor, se genera esa fuerza, el motor empieza a girar y tengo conectado una carga de ese motor. Entonces transformo
energía eléctrica en mecánica. Así como antes transformaba energía mecánica a través de mover la turbina, generaba energía eléctrica. Y estas son las dos máquinas que tenemos en la parte de corriente continua: generador y motor. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? Sí, sí. Fíjense, acá, Sí. de vuelta, si los conductores son una espira en el interior de un campo magnético y hacemos circular una corriente, vamos a tener el motor elemental. O sea, en este caso es una sola espira, fíjense. Fíjense cómo... A ver, yo pregunto si se dan cuenta de esto. Si no, hago el dibujito ahí. A ver. Cuando hablamos de espira, acá tenemos esto que se llaman delgas, ¿sí? De lo que sería... Este es el colector. Vamos a ver, no se preocupen porque vamos a ver los esquemas ahí y van a entender probablemente si hay alguna duda. Lo que estamos diciendo es que yo tengo... Uy, qué feo. Qué feo. Tengo esas medias cañas que son lo que serían las delgas. Esto lo hago así. Y esto es la espira. Esto vendría conectado acá. Y esto vendría conectado acá. Esto que estamos viendo de costado, la corriente va en un sentido y obviamente que acá viene en el otro sentido. Es lo que estamos viendo ahí, en donde tenemos un puntito y en el otro una cruzadecita. O sea, donde está el puntito, obviamente la corriente es saliente de la pantalla y en el otro es entrante. Y a medida que va girando cambia ese sentido. ¿Tá? Eso quería a ver si está claro eso. Es la corriente que circula por la espira. ¿Estamos hasta acá? Y acá se encuentran las escobillas o los carbones, que es lo que mencionaban por ahí, que es donde, volvemos ahí, donde vamos a estar alimentando nosotros el motor. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Nosotros alimentamos, damos alimentación acá y la fuerza esa que se genera en el campo magnético es la que hace que se produzca el desplazamiento. Ahora yo lo estoy haciendo en el plano 2D, pero si la espira la miramos de frente, una fuerza va a ir para un lado y la otra para el otro, y es lo que genera el movimiento, esa fuerza. A ver, bueno, entonces fíjense, como generador tenemos un campo magnético, un conductor rectilíneo, se mueve a una determinada velocidad, se genera una FEM en el conductor. Esto es como un pequeño resumen de lo que acabamos de ver. Se genera una FEM en el conductor usando la regla de la mano derecha, igual a esto. La FEM es el campo por la longitud por la velocidad. Vamos a tener una corriente. Entonces, obviamente que va a circular por el conductor. Aparece una potencia eléctrica, ¿sí? Que es E por I o B por L por... Bueno, ahí está. No lo vamos a repetir. Porque E, ya lo vimos, es B por L por B. Y a la vez se genera una fuerza en el conductor que se opone al movimiento. Regla de la mano izquierda. Es una fuerza, un par resistente, que como vimos es I por L por B. Y esas fuerzas o esas potencias, la mecánica y la eléctrica, son iguales. Fíjense. Esto es una conclusión, llamémosle, importante. La potencia mecánica y la eléctrica son equivalentes.
Y lo mismo para el caso del motor. Fíjense, tenemos un campo magnético, el conductor, para el caso del rectilíneo, circula una corriente, aparece una fuerza en el conductor. Es la fuerza motora, la fuerza que genera, teniendo en cuenta la regla de la mano izquierda, el movimiento. Y es F, ya lo vimos, la fuerza es la corriente por la longitud, por el campo. La potencia mecánica es esto que está acá, y es equivalente a la potencia eléctrica. El conductor se mueve y se induce una contraférmula, o sea, una fuerza contraelectromotriz que se opone al paso de la corriente. Y para el caso del motor, las potencias tanto mecánicas como eléctricas son equivalentes. A ver, cuando por ahí, ahora vamos, no sé si más adelante, vamos a ver, hay unos desarrollos de fórmula para el caso de que vayamos al parcial, al examen final. Desarrollo no vamos a hacer, es que nos acordemos simplemente de la fórmula final, ¿sí? Acá no nos interesan los desarrollos, simplemente que nos acordemos las fórmulas básicas, el principio de funcionamiento. No es necesario hacer desarrollos por ahí como los que vamos a ver un poquito más adelante. Con saber que las potencias mecánicas y eléctricas son equivalentes, sí, saber la fuerza que es igual, la FEM a que es igual, pero no necesitamos desarrollo. Lo aclaro para que el día que vayamos al parcial no así acudan a un libro, no se pongan a hacer desarrollo, porque no me interesa el tema del desarrollo en sí de la forma. Acá tenemos las partes que forman un motor o una máquina, una máquina en sí de corriente continua. Fíjense, esto que se llama culata o yugo, es la carcasa, digamos. Acá tenemos los núcleos polares, en este caso con arrollamiento. Ya vamos a ver que puede haber imanes acá, polos auxiliares, y esto que está acá es el rotor, que también se llama inducido. El rotor se le llama inducido, al estator o a esta culata se le llama inductor. Y lo que tenemos acá, que es lo que vimos hace un ratito, que acá ahora ya nosotros habíamos visto dos. Esto es lo que se llama colector de delgas, porque cada ranurita de estas, a ver si cada ranura de estas, digo, no es una ranura, pero ya lo vamos a ver ahora en una foto de cada una de estas, se llaman delgas. Y todo el colector se le llama colector o conmutador. Ya vamos a ver por qué es lo que está conmutando ahí. Bueno, estos son los polos auxiliares. Lo que hay entre medio, fíjense esto también, esto es el entrehierro. El entrehierro, o también se le llama, lo van a encontrar como gap en bibliografía o en internet. La palabra es gap, que es ese espacio que hay entre el rotor y el inducido y el inductor. Rotor y estator por ahí como que se usa más en las máquinas de alterna. Acá el término es inductor e inducido, pero bueno, si le decimos rotor y estator no pasa nada. Bueno, acá está el despiece, pero ahí está, esto es lo que quiero que veamos. Acá tenemos un ejemplo de un motor, una máquina ya de corriente continua, bueno, como real, digamos. Fíjense, este es el inducido, acá está el colector. Fíjense lo que son las delgas. Cada delga, esto tomamos de a pares. Si ustedes se acuerdan, el primer dibujo ese que va girando, cada delga, vuelvo,
cada delga va a un extremo de la espira, ¿sí? Entonces, cada espira tiene 2 delgas. ¿Se entiende eso, no? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Sí, sí. sí, profe. Esto que está acá. Cada espira tiene 2 delgas. Esto que parece está hecho como una media caña, en realidad es la delga. Cada una de estas. Bueno, este es el inducido, este es el ventilador para refrigerar, y este es el inductor. Bueno, acá está de vuelta como un despiece con los nombres y demás. Acá, fíjense, en este caso, el estator es bobinado. Vamos a ver que podemos tener imanes. Acá está lo que es el núcleo polar, la expansión polar. Este es el rotor. ¿Qué alcanzan a ver? ¿Qué característica tiene el núcleo del inducido o del rotor? ¿Cómo es este núcleo? Si se alcanza a apreciar. Láminas. Exactamente, Alejo. ¿Y por qué laminábamos nosotros los circuitos magnéticos? O los La elementos. corriente de Foucault. Claro, nosotros laminábamos una para reducir las corrientes parásitas, corrientes de Foucault, y la otra para las pérdidas por histéresis. ¿Se acuerdan cuando teníamos un bloque macizo? Teníamos mucha más pérdida que en un núcleo laminado. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el trapo. Ya vamos a ver que hay motores con núcleo macizo, pero eso lo vamos a ver después en otra ocasión. Entonces, fíjense cómo están las espiras, el colector con sus delgas, o el conmutador. Yo hago una pregunta. ¿Qué suele pasar con estos motores? ¿Qué desventaja por ahí tiene el motor de continuo? El desgaste de las escobillas. El desgaste de los carbones, claro. Sí, sí. ¿Y eso qué produce? ¿Qué puede producir? Y desde, o sea, pérdida de fuerza, calor, chispazos quizás. Bueno, sí, correcto. Eso que mencionaste es así. Otra de las cosas, fíjense, entre delga y delga hay ranuras acá. Cuando las escobillas, los carbones se van desgastando, se va juntando el carbón ahí. Y eso puede hacer que se pongan en corto las delgas. Entonces, muchas veces para motores grandes que se utilicen en la industria, no estamos hablando de los motorcitos que usamos nosotros en electrónica, por ejemplo, una aplicación, las locomotoras tienen muchos motores de corriente continua grandes, de mucha potencia. Esto lo he visto yo cuando en su época estaba en los talleres del ferrocarril Belgrano activos. Había una sección donde se dedicaban a lo que se llama ranurar el colector. Había gente que estaban con unas sierras, imagínense, sentados así, el tipo con una sierrita ranurando los colectores estos. La ranura esa le iban sacando el depósito que había de carbón con pequeños sierritas. Esa es una. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otro defecto puede sufrir el colector? ¿Quién me dice? Más allá del desgaste de las escobillas y, ¿no es cierto?, que se deposite el carbón y demás. ¿Qué puede pasar con el colector? Se oxida.
No, o sea, sí, siempre va a haber una capa de óxido, pero como eso está girando, las escobillas están... No, hay otra cosa que es más, por ahí más complicada. Se puede gastar el colector. Puede tener un desgaste, más de un lado que de otro. ¿Vieron los frenos del auto, las campanas de freno del auto? Todos saben, conocen eso. ¿Qué pasa cuando una campana se gasta? ¿Qué le hacen? ¿Qué se le hace a una campana de freno cuando vos llevaste el auto y te dijo el mecánico, mira, le tuve que cambiar las pastillas de freno y la campana estaba deformada, tenía un desgaste? ¿Qué se le hace? Sí, no sé si se rectifica la palabra, pero sí. Exactamente, se rectifica. Para el caso de un motor grande, se rectifica así como en un torno. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende o sea, lo que se hace? En el otro curso me dijeron, no, pero agarras con una lija. Claro, esa es otra para los motores chiquitos. Agarras, pones el rotor, imagínense este rotor que está acá, o este inducido, lo pones en una morsa, lo apretas en una morsita, sin apretarlo en exceso, y agarras el colector y con una lija, una lija que dé toda la vuelta acá, lo vas lijando, digamos, y lo vas como, entre comillas, emparejando, porque hablando de un motor pequeño. Si hablamos de motores grandes en la industria, ya tenés que rectificar el colector. ¿Se entiende? Para que quede totalmente parejo y que después los carbones asienten perfectamente. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Se entiende todo esto? Después vamos a ir al laboratorio de eléctrica cuando nos dejen ir, y ahí vamos a ver que ahí hay motores así como en esta así en perspectiva, con cortes, y ahí van a poder apreciar todo esto que lo estamos viendo acá muy en fotitos. Bueno, acá tenemos otro ejemplo con el inductor con imán. Fíjense, acá tenemos los imanes permanentes, acá tenemos el rotor o el inducido con el conmutador. Es siempre lo mismo, ¿no? O sea, o ya sea con bobinas, ya sea rotor, el inductor bobinado, o imanes. El rotor, fíjense, el núcleo siempre laminado, las bobinas conectadas ¿a dónde? Al colector o conmutador. Acá tenemos, fíjense, rodamientos, obviamente que esta es la tapa de un lado y esta es la tapa del otro extremo. Entonces, el colector, donde está el colector, vendría acá están las escobillas, y el eje va tanto en una tapa como en la otra sobre rodamientos. Esta es otra de las cosas que se suele cambiar cuando se hace una reparación de un motor o de una máquina, cambiarle los rodamientos. Los rodamientos sufren también desgaste y eso también puede ser causa que se desbalancee el rotor, el colector también se gasta de manera despareja, y todas esas cuestiones que son los mantenimientos que llevan los motores. Que por ejemplo, fíjense, acá estamos hablando de un motor de continua y necesita el cambio de carbones, el colector, los rodamientos. Para el caso de los motores de alterna, más comúnmente utilizado en la industria, como el jaula de ardilla, no tiene prácticamente mantenimiento salvo rodamientos. Y hoy por hoy, me desvío 2 segundos, pero vienen sistemas de sensores de vibraciones, donde se le pone en los dos extremos el motor, y vos estás controlando para hacer un mantenimiento preventivo o predictivo de tu motor
y viendo si tiene desgaste en los rodamientos, porque después, ya lo vamos a ver más adelante, el rotor es una jaula, como una jaula, no hay escobillas, no hay nada, o sea que lo único que sobre lo que se mueve es sobre los rodamientos. Y salvo que tengas recalentamiento por que sufra algún el bobinado del estator que pierda aislación, no tiene otra cosa. Que eso también lo vamos a ver con un aparato que yo compré para que hagamos las prácticas este año de megar un motor. Bueno, pero eso va a ser para los motores de alta. Bueno, el principio de funcionamiento más o menos lo que ya veníamos charlando. Fíjense, de vuelta, este sería el rotor o el inducido, las escobillas. Acá tenemos una bobina, fíjense, que va adosada a una delga. Acá está el otro extremo a la otra delga y los carbones o las escobillas. En este caso tenemos que los polos, digamos, del estator o del inductor están bobinados. Por lo tanto, requieren una alimentación. Y si son de imán, solamente estaríamos alimentando acá, si es un motor, y si no, recibiendo la tensión si es generada. Entonces acá tenemos dos polos y dos delgas. Bueno, básicamente esa animación es lo que venimos a hablar. La fuerza, fíjense, las dos flechas de la fuerza en sentido opuesto y los sentidos de la corriente, ¿no? Como habíamos dicho hace un rato. Fíjense que la polaridad acá se mantiene. Bueno, acá a ver, pasó en el otro curso que como que no cerraba la idea, pero que no es una sola bobina, son muchas bobinas, de ahí que el colector está formado por muchas delgas en función de la cantidad de bobinas que haya, ¿cierto? Bueno. Miren esto, las escobillas y el colector de delgas hacen que el inducido se divida en un número par de ramas en paralelo idénticas. Esto ya lo vamos a ir viendo también. Fíjense en el análisis como generador. Acá la configuración es la bobina, pero fíjense que lo que serían los extremos, acá las delgas, no están juntas, sino que están separadas. Entonces, este generador, que acá tenemos el paso a paso, ¿no? Que gira a una velocidad angular omega dentro de un campo magnético, se va a generar una fema alterna de esta forma, no forma. Fíjense que si el campo, el que hablamos, si es perpendicular, si es paralelo, van a ser los puntos estos máximos, ¿sí? ¿Esto se entiende? De acuerdo a la formulita, ¿no? Si el seno del ángulo es 90 grados, la fuerza, la FEM va a ser máxima. Y si el ángulo es 0, o sea que son paralelos, va a ser 0. Bien. Ahora, para obtener haciendo el análisis como generador, para obtener una corriente continua, como dice acá, sentido unidireccional, se utiliza el conmutador, o sea, se utiliza ese colector compuesto por el colector y las escobillas. Entonces ahora lo que se busca es que esta alterna se rectifique, básicamente. A ver, yo no sé si... Fíjense,
disponiendo de esta forma el colector, nosotros vamos a tener que vamos a tener una FEM resultante pulsante. Acá tenemos una espira. Miren. Un segundo. Fíjense, para el caso que tenemos una espira sola, que eso es simple, que esto no existe, pero es para entender una espira con dos delgas, tenemos esta FEM resultante, ¿no? La rectificada esa alterna de esa manera. Pero si nosotros estamos buscando porque estamos hablando que tenemos un generador de corriente continua, esto no me sirve a mí. Esto básicamente termina siendo una continua ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? Pulsante. Exactamente, es una continua pulsante. Ahora yo le agrego otra espira más, digamos, ya tenemos 2 espiras, 4 delgas. Entonces ahí ya, fíjense. Y si le voy agregando más espiras, lo que vamos obteniendo es esto. Y si le agrego más espiras, lo que vamos obteniendo es hasta que logramos la continua, ¿no es cierto? Bueno, muy feo el dibujo mío, pero se entiende al final que... Profe, ¿y hay alguna fórmula para saber el número de espiras que nosotros queremos en base a qué tan poco pulsante queremos la FEM resultante o no? No, a ver, no. Fórmula no. Fórmula para decir tenés que tener tantas espiras, no. No. Okay. Bueno. A ver, porque esto, yo no sé si ustedes lo ven, pero yo tengo acá. Denme un segundo. Esto me molesta por acá. Bueno, miren, a la hora de hacer el análisis como generador, esto, por eso yo les dije, es un tanto denso este tema, porque estamos analizando los gráficos por ahí, no es fácil imaginárselo, es medio denso, así que costó en el otro curso que estábamos presencial, me imagino a ustedes del otro lado allá, peor todavía, así que, pero bueno, tratemos de, si hay dudas, me van consultando y lo vamos debatiendo, así no se me duermen y tratamos de entender. Para hacer el análisis como generador, fíjense, acá estamos tomando una espira. El sentido ya sabemos, si tenemos el puntito, es que la corriente sale de la pantalla hacia afuera y acá entra. Acá tenemos las escobillas. Este es el colector con las delgas, en este caso 2 delgas. Los polos principales, ahí no tenemos más que leer, generan un flujo magnético conforme con el sentido indicado. Las líneas, o sea, va de norte a sur. Es lo que tomamos como sentido. El conductor superior, fíjense, este se va a mover hacia la izquierda. Esto, acá tenemos la línea esta que se llama zona neutra, ¿no? La línea, si tomamos la línea donde están las escobillas, esa línea se llama zona neutra. Bueno, se va a generar esa tensión ahí, que ya la habíamos visto, que es V por el campo, por la velocidad, por la longitud del conductor. El conductor se mueve de derecha hacia izquierda, entonces la corriente saliente, la delga 1 tiene polaridad positiva y la otra polaridad negativa. Y acá ya habíamos dicho la regla de la mano derecha. El conductor
de abajo se mueve hacia la izquierda, perdón, o sea, va girando en sentido antihorario, ¿no? Y el terminal B es el que es negativo. Fíjense que ahora esto sigue girando, nos tenemos que ir haciendo la idea esa, ¿no? Esto gira, gira el rotor. Ahora, en ese momento, fíjense, los dos lados de la bobina pasan por la zona neutra. Esto, recuerden, es lo que llamamos zona neutra. No cortan líneas de campo. Fíjense, los dos conductores estos. ¿Qué dice acá? A ver, ¿qué pasa con las dos escobillas en este instante de tiempo? Que ahí me dice que la PM es 0. ¿Qué pasa en ese instante entre las escobillas y las delgas? No hay corriente. Yo acá tengo que acá es saliente, acá es entrante y acá no tengo nada. Bueno, ahí lo que vos estás diciendo, por un lado, es sí. ¿Y qué otra cosa acá sucede en ese instante? ¿Qué ven de particular? Si esta es una punta, llamémosle de una espira, y esta es la otra, acá las escobillas están apoyadas en un extremo y acá en el otro. Y acá, ¿qué pasa? Es como que se cortocircuitan la escobilla. Porque Exactamente. están tocando los dos delgas a la vez. Exactamente. Fíjense que ahí abajo dice, las escobillas tocan simultáneamente las dos delgas. En ese momento, eso se llama conmutación. El momento en que los carbones tocan las dos delgas, las ponen en corto. ¿Estamos? Y intuitivamente esto continúa su giro. Esto, si yo paso la siguiente filmina y paso ahora el sentido de la corriente, fíjense, esto continúa girando. Ahora ya se produjo el cruce por la zona neutra. Ahora siguió girando y ya dejó esa condición de corto, llamemos, entre las delgas. Continúa el giro y aquí esto mantiene su polaridad. El conductor que estaba arriba pasa abajo, la delga 1 toca la escobilla de derecha, la 2 toca la izquierda, y por acción del colector, del conmutador, colector más escobilla, la polaridad se mantiene constante. Sigue siendo más menos. Esto, imagínense que es en tiempo muy pequeño, ¿no? ¿Se logran dar cuenta? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno. Acá tenemos para el caso del generador, bueno, igual. Esto que tenemos acá, yo la clase pasada, los otros chicos lo dejé porque lo veremos quizá un poquito más adelante. Fíjense, miren, lo voy explicando. A ver, quiero ver qué hora es. Fíjense cómo tenemos el inductor, el inducido, carbones. Fíjense, más E, menos E. Y acá va tomando como cada bobina, cada espira o cada conjunto de arrollamientos acá, va tomando como puentes, como si fuesen pequeñas puentes. Por ejemplo, miren lo que tenemos acá. Partimos de la dínamo de dos polos,
y dos ramas en paralelo, o vías, que le llama las vías, le llama C, que es igual, que son dos, digamos, en este caso. Cuyo esquema lo representamos como, vamos a obtener la fórmula de la FEM. Bueno, acá algunas cosas las vamos a pasar a ver. Esto, por ejemplo, por ahora no nos vamos a detener acá, pero es cómo están conectadas las bobinas, ¿sí? Entre las delgas y un extremo y otro de la bobina. No nos vamos a detener ahora. Sí, por ejemplo, vamos a mencionar que en este caso, miren, en este caso, ya lo vamos a ver, porque esta es una representación plana del colector. No sé si se alcanzan a dar cuenta. Acá tenemos polo sur, polo norte, y esto es como que agarramos el colector y lo abrimos, lo ponemos en forma recta al colector. Y si ustedes se fijan acá, el orden de las espiras va a coincidir. No me voy a detener ahora en esto. Fíjense, estos 2pi es la circunferencia de lo que sería el rotor, ¿no? O el inducido. Y cómo va siendo el conexionado entre las bobinas y las delgas. Por ahora, pasémoslo de largo y vamos a ver que esto que es un tipo de arrollamiento, hay uno que se llama en serie y otro que se llama imbrincado, que ya lo vamos a ver, que son dos formas de hacer el conexionado de las bobinas en los rotores. Acá esto que está acá arriba me molesta. En definitiva, la FEM inducida, miren, acá tenemos lo que es la superficie de lo que sería el estator, o la superficie polar. No me voy a poner a repetir. La fórmula, en definitiva, la fórmula de la FEM inducida es n sobre 60 por n grande, por la cantidad de vueltas por el flujo polar. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar para hacer los cálculos. Después ya volveremos y vemos un poquito más. Acá son reemplazos de fórmulas, ¿sí? De las fórmulas estas, el diámetro del rotor. Listo, ya venimos medio con esto que es largo y denso. No me voy a frenar acá. Ahora tomemos esta fórmula. Después la recordaremos para hacer los ejercicios. Pero esta es la FEM inducida. Acá tenemos otra fórmula, o la fórmula para el caso que tenemos P pares de polos y C vías, C pares de vías. Recordemos, las vías eran estas ramas que tenemos por acá, ¿sí? Entonces, también voy a obviar todo esto, y la fórmula general, la primera, donde están todos estos parámetros, todo esto que está acá, todo esto es una constante dada por el fabricante. Por lo tanto, la FEM esta es esa constante K por N por el flujo polar. Todo esto van a ser datos que nos van a dar, o bueno, que en base a algo los vamos a tener que calcular, pero esto termina siendo una constante, y esta es la fórmula que nos interesa a nosotros. Esto también es la curva de la característica de en vacío. Por ahora lo vamos a pasar. Tenemos, fíjense, tenemos una dínamo, un generador de P pares de polos y C pares de ramas. Cuando circula una corriente por cada conductor aparece una fuerza,
que da lugar a un par que se opone al giro de la máquina. Este es el par que se va a oponer a la fuerza o a la fuerza de la máquina. Y acá aparece también de vuelta, no quiero que nos centremos en todo el desarrollo, pero el par es K por I por el flujo. K es otra constante que nos va que va a ser como dato, que es dada por el fabricante. Bueno, a ver, yo digo que cortemos acá, ¿sí? Después continuaremos con la parte esta del rendimiento y miren, quedan bastante hacia abajo porque tenemos bastantes cosas todavía para analizar, así que listo, yo prefiero que cortemos acá. Denme un segundo.